Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy vamos a hablar sobre Cábala aplicada, el árbol de la vida personal. Y para ello está con nosotros Ricard Barrufet Santolaria, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las principales doctrinas espirituales y filosóficas de tipo existencial, como por ejemplo Teosofía, la Cábala aplicada o un curso de milagros, entre otros. Y compartiendo todo este saber a través de libros, vídeos, artículos y cursos de formación. Así que bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Sara. ¿Cómo estás? Pues bien, pues aquí expectante, ¿no? A ver cómo va la entrevista, a ver qué tal, a ver si salen temas que a la gente le pueda interesar, sobre todo, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí, porque sabes muchísimo de esto. Bueno, ya ves cuántos años y los libros que has escrito y todo. Mm. Así que vamos a entrar de lleno. Y Ricard, cuéntanos por favor, ¿qué es esto de el árbol de la vida personal? Bueno, el árbol de la vida realmente es un diagrama muy antiguo que está entroncado con lo que es la mística del judaísmo, es decir, tiene muchísima historia. Tiene origen en la religión judía, pero después, a partir de el siglo XVI aproximadamente, con el Renacimiento, entró ya lo que es la cábala hermética, la cábala cristiana, y todo eso ha ido derivando en un conocimiento más sincrético, en el que se van fusionando cosas. Es decir, todo parte de lo que es la cábala hebrea, entonces es cábala. Pero no es una cábala hebrea pura, no es ortodoxa. Es decir, la cábala hebrea tiene, pues, bueno, tiene todos una historia muy enraizada con el judaísmo, y esta cábala es una cábala muy personal, es una cábala en la que lo que pretendemos, por eso digo que es cábala aplicada, porque lo que pretendemos es conocernos, es un diagrama energético al final, que habla de nosotros, habla del ser desde el punto de vista macrocósmico y microcósmico. Entonces, el árbol personal es cábala aplicada en la que buscamos mensajes de tipo psicoemocional primero para conocernos, y lo más interesante, a mi modo de ver, son los mensajes que nos da de tipo existencial, que es cuando hablamos del propósito de vida. Y eso es lo que realmente merece la pena buscar esa lectura, la del propósito de vida, que es por la que, bueno, por la que tanta gente me pregunta y que tanta gente me pide el árbol personal. Yo creo que más que para temas de autoconocimiento, que también, más para dar sentido en esos momentos, que eso ocurre bastante en torno a los 40 años, es una edad en la que suele haber cierta incertidumbre, porque igual has agotado una faceta profesional o estás en alguna crisis también personal, sentimental, al final es existencial. Y entonces es un estudio que nos da una información que a veces es impactante. Eh, para muchas personas es muy reveladora porque confirma cosas que intuimos, pero queda solo en eso, es que intuyo que lo mío es otra cosa, o intuyo que ahora me corresponde hacer otra cosa, o ir en otra dirección. Y el árbol nos lo confirma o nos desvela cosas nuevas. Entonces, claro, el impacto es muy personal. Hay personas que el árbol de la vida directamente te puede decir que les ha cambiado la vida en el sentido de que hay un antes y un después. Para otras personas el impacto es menor, es decir, es algo interesante. Es decir, no voy a decir que es un estudio que a todo el mundo le impresiona por igual. Pero es muy interesante porque lo que promueve es la reflexión, ¿no? A partir de lo que aparece allí, te hace reflexionar. Y esa reflexión siempre es buena, que sea para descartar cosas, pero siempre es necesaria, ¿no? La reflexión. Y más ahora que todo va tan deprisa y tantos estímulos externos y la hiperconectividad, etcétera, pues el pararse a pensar un poco, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Con mi vida, en qué punto estoy, si llevo una vida muy automatizada, ¿no? Que a veces vamos así con el piloto automático, y entonces pues no nos damos cuenta de que seguimos un camino que igual no es el que nos aporta ni paz ni felicidad. Y bueno, esa es la idea, esa es la idea. No sé si respondo, pero es un estudio que persigue esa finalidad, esa especie de conexión con el mundo del alma, que es donde está el propósito de vida. Sí, hablando el otro día también me dijiste que es como dar luz, ¿no? A tu camino.
Sí, porque generalmente, y eso pues es lógico, ¿no? Cuando venimos a este mundo, venimos con este velo amnésico que digo siempre. Nadie recuerda qué hacía o dónde estaba antes de nacer. Eso nadie lo sabe, ¿no? Tendrías que ir ahí a regresiones hipnóticas y todo el tema de registros acásicos, pero así conscientemente nadie lo recuerda. Es porque está en el inconsciente. El mundo del alma, eso está en el inconsciente. Pero ahí había una inteligencia, ya no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero hay una presencia que se plantea un propósito. A qué vengo? Y entonces, ese a qué vengo básicamente tiene dos vertientes. Siempre digo, el propósito de vida es doble. Es lo que venimos a aprender y lo que venimos a ofrecer. Y tenemos generalmente los dos. Tan importante es los aprendizajes de vida para uno como el descubrir y desarrollar dones, talentos y habilidades. Y esa doble vertiente está prácticamente en todo el mundo. Algunas personas aparece más marcado los aprendizajes para encontrarse bien, porque de alguna manera tienen una vida muy inestable o desequilibrada, y otras personas pues tienen muchas dudas en relación al trabajo, a qué me puedo dedicar o qué profesión es más idónea para mí. Entonces, bueno, esa es un poco la finalidad y claro, y aquí pues hay que tener, digamos, la mente abierta, desde luego, ¿no? Una persona muy escéptica, pues claro, es algo que le va a costar, sobre todo relacionar el cómo se ha elaborado este árbol personal, ¿no? Ese es un tema también muy curioso, de cómo surge un árbol personal, cómo lo creas, cómo lo dibujas. Porque cada uno tiene el suyo, no hay dos iguales. Es muy curioso. Claro, que no hay dos iguales, ¿no? No, hay árboles que se parecen. La verdad es que hay árboles que se parecen porque además tenemos senderos de evolución, senderos de destino, líneas kármicas. Entonces, sí que hay árboles que son similares. Pero al final hay tantas variables en un árbol personal que desde luego dos iguales, idénticos, no hay. Hay parecidos, pero al final, digamos que en función de lo que quiere saber la persona en ese momento, los mensajes son muy personales. O sea, son Ah. mensajes para esa persona. Y eso es muy interesante porque incluso salen cosas que uno no buscaba y aparecen. ¿Tú crees que en función a lo que lo que la persona que se acerca a ti está buscando, sale un árbol de la vida personal o sale otro? Es en No, eso función no. de que eso no, yo creo que No, eso hay no porque uno mira, solamente hay uno. claro, fíjate si es curioso que el árbol es uno y el mismo toda la vida. O Esto sea, es genial, sí, está muy bien. porque piensa que el árbol es un cálculo numerológico. Al final, esto surge de la numerología, lo mismo que con la carta astral. Es en base a la fecha de nacimiento y el punto geográfico en el que te encuentras. Aquí lo que tomamos es la fecha de nacimiento, por supuesto, y el nombre y los apellidos. Es decir, aquí en Cábala decimos que nada es casual, bueno, como todas las filosofías místicas y metafísicas, decimos nada es casual, nada es porque sí. El hecho de haber nacido en la fecha que has nacido, de haber recibido el nombre que tienes y los apellidos, que está sujeto a linajes familiares, ¿no? También está el tema de transgeneracional. Entonces, todo eso no es por azar, no es casual. Todo tiene un origen, una causa. Y está recogido en todas esas letras. Entonces, esas letras las podemos convertir a números, ¿no? Para eso están las tablas alfanuméricas, es la gematría, es lo que en Cábala se utiliza como la gematría, que es la manera de buscar mensajes ocultos en la Torá, ¿no? Entonces ahí están los nombres de Dios, bueno, hay, digamos, muchas cosas en relación a la gematría. Eh, y para lo que es el lenguaje o las lenguas occidentales, ¿no? Porque con la cábala hebrea está todo muy centrado en las letras hebreas que tienen significado propio y es todo un poco más abstracto. En esta cábala aplicada, que es más occidental, al final lo convertimos a números y todas esas letras son números y se ven reflejadas en el árbol personal. Y entonces, en el minuto uno de tu nacimiento ya se podría hacer un árbol personal. Y el árbol no cambia, pero los mensajes cambian. Eso es lo curioso. El árbol es fijo, pero como tiene muchos niveles de interpretación, tiene un nivel de interpretación más psicológico, más de desarrollo de la personalidad, o tiene una interpretación más profunda, más existencial, pues uno se da cuenta de que hay mensajes que todavía no,
por ejemplo, es cuando me piden árboles para personas muy jóvenes, ¿no? Para niños. Eso sobre todo me lo piden pues, personas que les ha encantado el estudio y dicen, oye, se lo quiero hacer a mi hijo o se lo quiero hacer a mi marido. Que es un tema que yo digo, a ver, cuando a alguien le ha impactado este estudio, eh, casi diría que está bien que lo deje ahí, porque es como que era el momento para esa persona. Si se lo hacemos, por ejemplo, al marido, porque le hace ilusión que lo tenga, el marido igual no está receptivo en ese momento, no es el momento para él, no busca esa información, entonces el impacto es menor o nulo incluso. Y con los niños puede pasar lo mismo, es decir, aquí hay mensajes, sobre todo de aprendizaje, en los que una persona de 17, 18, 20 años eh, quizás sí puede ser útil porque puede ver los bloqueos que pueda tener, por ejemplo, de tipo emocional, hay bloqueos. Y eso sí se puede reconocer y se puede uno dar cuenta de que he venido con ese propósito de vida, superar bloqueos de algún tipo. Eso puede tener utilidad, pero puede ser también, puede dar una sensación de impotencia y decir, bueno, vale, lo sé, pero ¿y qué hago? ¿No? Y el árbol no nos da una solución a eso, nos dice, tienes que madurarlo, tienes que ir viviendo y prestando atención a las cosas. Entonces yo siempre digo que lo ideal es a una edad un poco más madura, es cuando tiene más impacto el mensaje, es cuando tiene más significado. La persona se conoce ya mejor, ya sabe de qué pie cojea, dónde están sus puntos fuertes, sus debilidades. Entonces es cuando la persona dice, a ver, ¿por qué siempre tropiezo con el tema de la relación sentimental o la relación con el dinero o con el trabajo? No me realizo. Cada uno tiene sus puntos críticos. Y entonces, como uno ya se ha conocido en esa especie de experiencia con dificultad, es cuando empieza a decir, bueno, a ver, ¿qué hay aquí que, no, que me impide avanzar? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué no veo? ¿Qué no estoy viendo? Y entonces el árbol nos lo muestra en muchos casos. El hecho de que lo muestre y lo veamos tampoco es la receta final, es decir, eso ayuda simplemente. Es decir, ver las cosas es tomar conciencia de algo, ¿no? Algo que no veías y ahora ves, entiendo porque lo veo, me doy cuenta y a partir de ahí surge el cambio. Es decir, no podemos cambiar lo que no vemos, ¿no? Eso sería como, ¿no? Pues digamos que sería así al azar. En cambio, es desde esa toma de conciencia, ahora lo veo, que a veces es difícil, ¿eh? Es decir, a veces tiene que ser algo externo que te lo muestre, porque uno mismo a veces está tan ensimismado en sus cosas y en su mundo que hasta que no recibe una valoración, una opinión, un comentario externo, no caes en la cuenta de que te estás trabando en un tema, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, puedes, se necesita algo de voluntad, ¿no? Siempre requiere algo de voluntad. Si no hay voluntad, no hay cambio. Pero con ese poquito de voluntad, con ese poquito de decir, bueno, voy a intentar cambiar mi relación o con las personas o mi relación con los compañeros de trabajo. Y entonces es ese cambio de chip, ¿no? Es ese cambio de chip que parece mentira, pero cuando hay un cambio interno todo se va reflejando en el mundo externo. Es esta relación dentro-fuera, ¿no? Cambias tu mentalidad internamente y eso va teniendo una repercusión en tu experiencia de vida en el plano físico. Eso es algo que, bueno, pues, muchas personas que están en ese proceso de autoconocimiento con temas de psicología, de sanación y demás, seguramente lo han comprobado por sí mismos. Sí, totalmente. Bueno, tengo un montón de preguntas que Adelante. he ido aquí apuntando. Una es lo que decimos que cada una es diferente, ¿no? Y a veces pensamos que porque seamos los gemelos idénticos, ¿no? Eh, a la hora de nacer, les pone el nombre y se vería diferente, evidentemente. Se vería diferente básicamente porque cambia el nombre, ¿no? Los gemelos no tienen el mismo nombre, cambia el nombre, cambian los valores numéricos. Habría pocas, es verdad que quizás serían árboles parecidos, tendrían, porque la fecha es la misma, apellidos son los mismos, pero al final como aquí el cálculo numerológico lo que pasa es que se cruzan tantos datos que el hecho de que el nombre sea distinto ya genera cambios diferentes, es decir, se va desencadenando una serie de numerología distinta y eso desemboca en árboles distintos con mensajes distintos. Seguro. Entonces,
las personas ¿qué preguntas, los que se acercan a ti, son Mm. las que realmente, generalmente, qué respuestas buscan? Mejor dicho. Bueno, a ver, la pregunta estándar, digamos, es propósito de vida, ¿no? Es ese punto en el que la persona dice, estoy un poco desorientado, no sé para dónde tirar. Sienten un poco lo que es el vacío, que eso es un tema muy interesante, el vacío. Cuando uno no le encuentra sentido a la vida o no está satisfecho o no siente que está en el camino que le corresponde y siente vacío, es algo que en Cábala es muy importante, porque el vacío de alguna manera es incómodo, el vacío es incómodo porque es una sensación de malestar, bueno, pues claro, no describe un estado de equilibrio y de plenitud, pero el vacío de alguna manera en Cábala decimos que lo que representa es que has llegado a un nivel, has alcanzado un nivel de conciencia, has llegado, en Cábala siempre hablamos de vasijas, ¿no? Vasijas más grandes, más pequeñas, pues es como que has llenado una vasija y esa vasija ese recipiente ya no le cabe más contenido, ya no le cabe más agua, no le cabe más conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente has vertido ese contenido en una vasija mayor, imagínate, ¿no? El contenido de un vaso de agua en una jarra. ¿Qué pasa con esa jarra? Que claro, el contenido queda así, ¿no? Hay mucha vasija, poco contenido. Y esa es la sensación de vacío, porque sentimos que hay muy poco contenido, pero la oportunidad que nos está ofreciendo esta situación es de que podemos llenarlo, podemos seguir llenándolo. Es decir, si cambiamos de vasija, de continente, eso nos permite ir ampliando el contenido y eso es conciencia. Siempre es conciencia. El propósito de vida al final siempre es de conciencia. Aunque vengas con un propósito muy ligado al trabajo o a las relaciones sociales, humanas, siempre todo lo que persigue el alma es conciencial. El alma no busca un propósito de reconocimiento, éxito, dinero, todo eso es el propósito del ego. El propósito del alma siempre es conciencia, lo que pasa es que a través de muchos personajes distintos. Él puede ser un personaje vinculado al mundo público, ¿no? Rodeado de lujos y pues a eso, actores, actrices, artistas, cantantes, gente pues que tendrán que armonizarse en algunas cosas, sobre todo el tema de los equilibrios es también muy importante, encontrar el equilibrio interior, porque ¿sabes qué pasa? Que sobre todo cuando hay personas que son muy carismáticas y con una naturaleza muy expansiva, que eso ocurre con personas que ya a muy temprana edad enseguida se hacen populares y famosos y saltan a las redes sociales, etcétera, si no tienen un equilibrio interno psicoemocional, eso se convierte en algo muy peligroso, ¿no? Es decir, una expansión sin equilibrio es muy peligrosa y de ahí que hay tantos casos de personas que caen en alcoholismo, en drogadicción, o depresiones, ¿no? Es decir, es muy importante el equilibrio antes de que se produzca la expansión. Entonces, ¿por qué, Ricardo, nos hablas un poquito más del equilibrio? Vale, pues bueno, en el árbol, por ejemplo, aparecen 5 desequilibrios, el árbol de la vida personal, aparecen 5 desequilibrios habituales. Entonces, muchos mensajes en torno al propósito de vida está en reconocer cuáles de esos 5, a veces uno, a veces dos, tres, reconoces en ti. Por ejemplo, hay un desequilibrio fácil de reconocer que es el que se da entre el compromiso y la libertad. Hay personas que son muy comprometidas, muy obligadas, muy autoexigentes, que quieren siempre estar o siempre resolver o ayudar, prestar. Son muy dadoras, son muy serviciales y entonces tienen una vida como generalmente de autoobligación y acaban teniendo problemas de estrés y ansiedad. Básicamente porque el desequilibrio está en que no saben o les cuesta mucho encontrar tiempo para sí mismos y hacer un poco las cosas que les apetece o a su manera, ¿no? Es decir, es encontrar, básicamente es eso, es ser un poco más independiente y más libre. Entre el conflicto de compromiso-libertad, aquí en la sociedad occidental, que es muy competitiva y la parte de trabajo es tan exigente, suele ir hacia el tema del compromiso. Nos vamos hacia el pilar de la izquierda,
así que te mostraré alguna imagen del árbol para... Sí, claro, nos encantará. Pues mira, te voy a mostrar una imagen, a Vale, ver si me aparece. Bueno, mira, voy a sacarte una cualquiera porque veo que una que tenía preparada no me sale. vale. Bueno, pero mira, este es un árbol personal, es Ajá. un ejemplo de un árbol personal. Además, bueno, ya estos árboles pues son personas que ya me autorizan, a usarlos para explicar cosas, ¿eh? Claro, me imagino. Es decir, nunca muestro nada que la persona no esté dispuesta a enseñar. Pero bueno, son árboles reales de personas que, pues, a quien les he hecho el árbol. Y entonces, pues bueno, aquí hay una serie de cargas energéticas, ¿no? Esta esfera, por ejemplo, tiene una carga energética más fuerte que esta de aquí, ¿vale? Entonces, esto es una polaridad. Al final, este es un árbol de polaridades también. La polaridad yin está aquí a la izquierda y la polaridad yang. Las tres esferas de la derecha es energía expansiva, es una energía más emocional, más activa. La persona, digamos, que busca más la experiencia vivencial, es más dinámica, ¿vale? Cuando predomina el pilar derecho, la persona necesita aprender haciendo. Y cuando predomina el pilar izquierdo, la persona es más reflexiva, es más mental. Entonces, este desequilibrio que te comentaba es cuando la persona tiene mucha energía en Binah, en esta esfera izquierda, y poquita aquí. En este caso está bien equilibrado, ¿eh? Pero cuando aquí el diferencial es muy grande, pues significa que eso, que la persona tiende al estrés y a la ansiedad por preocupación, por querer estar pendiente de todo, de la casa, del trabajo, de los hijos. Y bueno, entonces la vida se convierte en una especie de cárcel y algo agobiante. Y ahí uno tiene que aprender pues, a delegar o a soltar o a poner límites también en cierto... A ponerse límites a sí mismo, ¿eh? En realidad, porque no podemos resolver estas cosas echándole la culpa a los demás, ¿no? Es dándose cuenta uno mismo dónde están los excesos de uno mismo internamente y siempre la solución la vamos a tener que encontrar en nosotros mismos. Los demás son espejos, sin más, es decir, no sirve la excusa de decir, es que, claro, como tengo una pareja que no colabora, que no hace nada, etcétera, eso no vale. Es decir, en todo caso, habrá que trabajar en la relación, ¿no? A ver, pero está siempre en uno mismo. Entonces, bueno, este es uno, hay otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante que es el equilibrio dentro-fuera, que decimos. Es mundo interior, que lo situamos en esta esfera, y mundo exterior, que lo situamos en esta otra. Este es el nivel del yo profundo, del yo soy, que decimos, y aquí está el nivel del yo externo, es el yo quiero. Entonces, generalmente vivimos la vida bastante desde el yo quiero. ¿No? Hacemos las cosas porque me interesa. Hago este trabajo porque me beneficia, porque me gusta también, pero igual porque está mejor pagado que otro. O bueno, o cuando tenemos pues la vida social o recreativa o lúdica, pues viajamos a lugares que nos gustan y bueno, siempre la acción de alguna manera está enfocada en encontrar un beneficio personal. Y está muy bien, ¿eh? Es decir, no hay nada erróneo en ninguna de estas esferas. Todas, digamos que todas son esferas o dimensiones internas que son divinas, en el sentido de que todas tienen valor. Lo que pasa es que tenemos que encontrar los equilibrios. Y el equilibrio está en encontrar una relación dentro-fuera, que el mundo externo, la vida externa, está muy bien disfrutarla, pero tenemos que prestar atención a las cosas que nos dañan, que nos perjudican, cada vez que, yo qué sé, pues una discusión con el jefe me pone malo y no lo soporto y me empieza a hervir la sangre. Y todo eso uno tiene que reflexionar. A ver, ¿por qué estoy sintiendo todo eso? ¿No? Si no nos hacemos preguntas, si no entramos en una búsqueda introspectiva que aporte significado a lo que estamos viviendo, no vamos a entender nada, no habrá cambios. Seguiremos con los patrones preestablecidos y de una forma automatizada. Entonces, es muy importante la dimensión interna, que al final el árbol de la vida personal, todo nos conduce a esta esfera. La esfera central es como la luz interior, ¿no? Por eso digo, ¿el árbol da luz? Sí, porque al final en todos los árboles hay un denominador común que es conectar con esta dimensión, que es el yo superior, yo profundo. Aquí está la conciencia de alma también. Entonces aquí están muchas respuestas. Lo que pasa es que en el inconsciente las tenemos que hacer conscientes.
No sé si estoy hablando mucho y me quieres preguntar algo. No, 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 tú estás hablando y yo ya voy tomando nota de cosas y luego... Bueno, el tema del árbol, ya digo, es un mundo, porque claro, cada persona es un mundo realmente, y es un estudio muy completo y complejo, un tanto complejo, complejo de ir desmarañando las cosas, porque claro, hay una cantidad de mensajes, ya solo en estas polaridades que te comentaba, ¿no? Que hablamos aquí de desequilibrios. Aquí, por ejemplo, está el desequilibrio del dar y el recibir. Es otro muy habitual. Personas muy dadoras y que no saben ponerse en situación de recibir, solo dan, no reciben. También tienen que sentirse merecedoras y también tienen que dejar de dar para poder recibir, si no. Y eso pasa mucho en la relación sentimental, por ejemplo, de pareja. A veces, pues, cada uno adopta un rol, ¿no? Yo soy el que da, el otro es el que recibe y ahí, bueno, pues igual se acomoda la relación ahí, pero no está en un buen equilibrio. Lo ideal es entrar en ese punto de dar y recibir por igual. Bueno, y también está el tema del dinero, etcétera, ¿no? Con esta esfera de Geburah, que está muy ligada al trabajo también. Lo que es la autorrealización profesional está muy vinculada a esta esfera de Geburah, lleva por nombre justicia, porque es que cada esfera piensa que tiene una cantidad de contenido, de significado muy grande. Y por eso la cábala decimos, es que la cábala es muy compleja. Bueno, la cábala en general sí, pero lo podemos llegar a sintetizar todo bastante tomando la energía, digamos, de cada esfera, porque cada esfera, todos tenemos estas 10 esferas, todos. Las esferas son aspectos objetivos, todos las tenemos. Lo subjetivo son los senderos, estas líneas, cada uno tiene energía, pues en este sendero o en este, ¿no? Eso es lo que hace que sean los árboles diferentes. Pero las dimensiones todas son las mismas para todos. Y entonces, bueno, pues aquí hay muchos aprendizajes. Por ejemplo, en este caso, mira, recuerdo perfectamente que esta persona tiene este sendero número 2 que tiene muchas líneas. Esto muchas veces lo que da es un potencial enorme, pero la persona lo vive como un bloqueo. Es como, es tanta energía que no sé gestionar y la bloqueo. Entonces, este sendero justamente es el de la conexión espiritual más profunda. Y claro, aquí resulta que la persona tiene un potencial de conexión con su dimensión espiritual, que todos la tenemos, hasta los más escépticos. Claro, no la querrán ver, pero está. Pues es lo que le ocurre a esta persona, por ejemplo. Es muy escéptica, ha sido toda la vida muy escéptica, le cuesta mucho lo que es entrar en esta terminología de Dios o divinidad, espiritualidad, es algo como que es muy terrenal, y bueno, y ese es como una especie de bloqueo, pero fíjate, el potencial es enorme. Entonces, en estas edades, que ahora me parece, no me acuerdo muy bien, pero creo que es en torno, pues eso. Creo, mira, justamente lo tengo aquí subrayado, está en los 50 años, y siente la llamada hacia lo espiritual, pero le cuesta horrores desbloquear esta conexión. Y entonces eso es su reto personal es reconocer su dimensión espiritual. Y para una persona que es muy racional, que es muy mental y de tendencia más bien escéptica, es difícil entrar en temas de metafísica porque diría, bueno, claro, esto me lo creo porque tú me lo dices, pero a mí quién me garantiza que hay vida más allá de esta vida, ¿no? Y estas cosas que decimos tanto en metafísica. Y entonces, bueno, yo muchas veces a estas personas más escépticas, más racionales, les recomiendo entrar un poco a través de la filosofía, porque la filosofía también la situamos en esta esfera de Geburah, y la filosofía ya va un poco más allá de la ciencia. Con la ciencia no, digamos que a nivel existencial no vamos a ningún lado, ¿vale? El camino se recorre trascendiendo un poco la ciencia porque la ciencia opera en el mundo de la materia. La filosofía trasciende, ¿no? Porque la ciencia lo podemos ubicar aquí, en esta esfera, que es más terrenal, es de mente lógica racional, y aquí justamente hay un sendero kármico, decimos, que es de aprendizaje, justamente de vencer ese escepticismo. No deja de ser una desconexión con esta conciencia de alma, este yo soy. Entonces esta persona viene aquí con estas edades a trascender unos límites mentales que de alguna manera son comprensibles y no significa que todas las personas que sean escépticas
aquí, claro, no me gustaría herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero hay personas que son escépticas y lo serán siempre. Y eso no significa ni que sean menos inteligentes ni que sean menos conscientes. Puede que su propósito justamente haya sido venir a trabajar mucho en el ámbito de la materia y desarrollar tecnología, conocimientos médicos, biológicos, es decir, puede ser perfectamente un propósito muy terrenal y eso necesariamente, de alguna manera, genera una desconexión espiritual, pero para no desviarse, ¿no? Puede ser. Pero sí que de alguna manera cuando uno tiene un nivel de escepticismo, porque sí, podríamos decir, porque no se ha planteado nada más, el que se lo plantea y es escéptico, fenomenal. Pero el que no se ha planteado nada más, pues bueno, lo interesante es planteárselo porque es lo que va a dar respuesta a temas existenciales que tarde o temprano aparecen en la vida de la persona. Tarde o temprano aparece alguna crisis de algún tipo o alguna enfermedad o una ruptura sentimental o una mala época económica. Todo el mundo experimenta situaciones complicadas a nivel personal donde la parte espiritual eh, ayuda, pero muchísimo. A veces pensamos que la espiritualidad es casi como, bueno, un hobby, ¿no? Es, bueno, pues como una creencia más. Creo o no creo y eso no cambia, pero es que ayuda una barbaridad. Cuando la persona conecta internamente con su dimensión espiritual, bueno, si quieres quito la imagen porque no sé si tanto rato aquí. Bueno, si quieres. Lo que me refiero es que cuando uno conecta con su dimensión espiritual, encuentra paz. Esa sensación de decir, estoy haciendo lo que me corresponde hacer, tengo la intuición de que estoy en el camino que me corresponde, es algo muy pacificador. Uno se siente como, Aliviado, bueno, además, aliviado, sí, aliviado, cómodo, con una tranquilidad y una paz, ¿no? sí, Quizás decir, bueno, es esto lo que toca, pero al menos veo para dónde voy también, ¿no? sí, y quizás el camino es menos lucrativo que otra profesión que es la que venía haciendo y que sí, que me ganaba muy bien la vida, pero era muy aburrida. Cada vez que tenía que ir al trabajo era una fatiga, ¿no? Era una cosa que ya se había perdido la ilusión. Y siempre digo, es fundamental conectar con la ilusión. Todo aquello que no despierte ilusión no está en sintonía con la voluntad del alma. Para alinearnos con la voluntad del alma hay unas pistas, ¿no? Y una de ellas es la ilusión. Esto me apetece hacerlo, ya sea un trabajo, unos estudios, un deporte, algo, un viaje, todo lo que resuene internamente como, wow, esto me encanta, me apetece, me ilusiona, estás alineado. Si se pierde la ilusión, si hay algo que se vuelve rutinario y que puede que llegue un momento de cambio, es posible que nos esté sugiriendo cambio. Sí. Entonces, por ejemplo, Ricard, una vez que uno se encuentra con su árbol de vida personal, ahí puede cambiar cosas, ¿no? Realmente, los puntos son los desequilibrios son esos, pero o sea, la intención es equilibrar de Sí, alguna manera. Y cuando estás equilibrando, evidentemente estás sanando, ¿no? eso Entonces es. podemos hablar de sanación emocional. Totalmente, claro, por supuesto. Sí, porque además en esta sociedad también lo que decía, con este desequilibrio de compromiso-libertad, es la parte mental la que domina en general en nosotros. Es decir, le damos, digamos que la esfera mental está generalmente más fuerte porque estamos siempre pensando, calculando, tratando de entender muchas veces desde la mente, ¿no? Esto pasa incluso con la cábala. La cábala no deja de ser también un estudio muy mental y el árbol de la vida personal es muy mental. Es decir, cuando yo explico un árbol personal, lo que estoy es explicando cosas para que la persona reflexione, es decir, estará usando otra vez la mente. Es verdad que es usar la mente para tratar de encontrar verdad en sí mismo, ¿no? Luz, pero es muy importante que eso después implique práctica, hacerlo, llevarlo a cabo y reconocer estados emocionales, porque si no reconoces estados emocionales, tampoco aparecerán los cambios. Los estados emocionales es lo que nos conduce al quiero cambiar algo porque no me siento bien con lo que estoy haciendo. Y esto liga con lo que has dicho, ¿no? Te pueden hacer un regalo, se lo puedes hacer a una persona, a un adolescente, y claro, no es lo Sí, mismo cuando uno está buscando algo, que entonces ahí sí, realmente
toma conciencia y el otro a lo mejor nunca toma conciencia, aunque lo vea allí, a lo mejor Bueno, claro, yo lo que veo muchas veces que aquí es el momento adecuado. Es decir, a mí cuando me llega una persona que voluntariamente me ha encontrado por las redes sociales, lo que sea, le llama la atención, me pide el árbol, es que es el momento. Entonces ese es su momento y ese es el momento en el que está receptivo o receptiva para esos mensajes, va a resonar algo. seguro. Yo hablo de muchas cosas con un árbol personal, porque claro, sobre todo estos que grabo, hay algunos que los hacemos así por Zoom, pero otros son grabados. Y entonces yo a la persona no la conozco y voy diciendo cosas, voy hablando de este sendero, del otro, posible bloqueo aquí, o aprendizajes, también talentos, habilidades. Y de todo eso que yo voy explicando, la persona, por lo que me cuentan después, resuenan con cosas que es lo que les genera un cambio posterior. Es decir, yo en este sentido hago como de mediador, ¿no? Estoy facilitando una información que ya estaba configurada en su nombre y apellidos, codificada en su nombre y apellidos, y que yo he descodificado a través de la cábala y le he explicado. Y entonces ya muchas veces, pues yo ya no sé el impacto que tiene en esa persona. A veces hay un feedback, a veces no. A veces me dicen muchas gracias, a veces no me dicen nada. O sea, claro, hay personas que sí, que son en ese sentido como el impacto es muy grande y son muy agradecidas y me lo hacen saber, otras que no. Es decir, eso ya, yo ya no lo sé. Sí, pero esa era una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que si nos puedes compartir, ¿no? Alguien que se haya acercado por un tema y que solamente escuchándote y tomando conciencia sea rápido, porque es verdad que muchas veces simplemente tomas conciencia y al momento y haces un clic y cambias, ¿no? O sea, ¿nos Sí, puedes sí, eso ha pasado compartir? muchas veces, Ah, pues muchas. venga, compártenos algún caso. Bueno, pues muchas veces, sobre todo cuando aparecen senderos, hay el sendero 11, por ejemplo, es un sendero que conecta la esfera central, esta esfera central, que es donde está la conciencia del alma, a la altura del corazón, ¿no? Lo ubicamos a nivel de chakra, sería en el cuarto chakra, a la altura del corazón, y es el sentir de cada uno, pero que a veces no le damos salida a ese sentir, ¿no? Es como que tenemos la intuición de que yo sirvo para esto, o quiero, o me gustaría hacer esto, pero no me atrevo, ¿no? Y entonces el sendero 11 es un sendero que es la fuerza, pero es la fuerza interior, es la fuerza de voluntad, es el atreverse. Es un sendero que conecta con el yo puedo, ¿no? Aquí también hay niveles de yo, y es ese yo puedo. Es desde el yo soy al yo puedo. Y eso a veces está bloqueado, sobrecargado. Entonces, uno a veces ahí reconoce esa sensación de bloqueo directamente o como de impotencia. Es decir, es que me encantaría hacer esto, pero es que no, hay una especie de o falta de autoestima bueno, tiene que conectar con esa fuerza interior, con ese empoderamiento. Y eso aparece en muchos árboles. O, por ejemplo, vocación de servicio. Hay personas que han estado trabajando en el mundo de la banca, empresa privada, en ámbitos así como muy, muy más materialistas, digamos, o más productivos, que son necesarios todos, ¿eh? Es decir, no es que haya unos mejor que otros. El mundo de los negocios y de las empresas es muy necesario también, porque si no la sociedad andaríamos aquí en pañales todavía, ¿no? También a nivel de bienestar. Es decir, todo es necesario, pero descubren igual un destino en el sendero 6 que es de servicio, es de ayudar o compartir su conocimiento, su saber con otras personas. Entonces, a veces, de repente, el árbol personal, muchas veces es que les confirma lo que intuyen y esa confirmación es como que les da fuerza para hacer el cambio. Ya, claro. Que a veces eso, bueno, pues a mí mismo me pasó también, ¿no? Cuando yo justamente mi formación académica normal y tal es del mundo de empresas, de dirección y administración de empresas, y así estuve muchos años. Pero siempre con esa cosa interior de, esto no es lo mío, ¿sabes? Es decir, voy trabajando, voy haciendo, me gano la vida, bien, pero siempre, bueno, en paralelo siempre he sido una persona muy espiritual, ¿eh? De lectura y demás. Pero pensar en dedicarme a algo de tipo espiritual no me lo había planteado nunca. Pero entré en vacío, en ese vacío que es incómodo, pero bendito vacío, porque eso es lo que te permite empezar a poner orden en tu vida y decir, bueno, ¿qué quiero yo para mí? No voy a estar siempre digamos, en la zona de confort y haciéndolo fácil, ¿no? ¿Qué quiero para mí?
Y ahí apareció, pues también, ¿no? En mi caso fue también una persona, pues también que me dijo, no, es que tú has venido a otra cosa. Y básicamente su mensaje entró en resonancia con mi sentir, que igual no me atrevía a decir, pero lo sentía, y esa confirmación externa genera ya un torbellino de cambios. Y eso Ah, es rápido, yo creo, es ¿no? rápido, es rápido, sí. Transformación es rápida. Cuando algo que recibes externamente resuena con fuerza internamente, hay una especie de fuego dentro, un motor, que empieza a desencadenar sucesos y cosas, y bueno, dejé el trabajo, cambié de ciudad, pues empieza a ir, y todo fácil, ¿eh? Es decir, Claro, porque vas en sintonía, ¿no? eso es, estás en sintonía. Lo que pasa es que también hay que poner en valor todo lo hecho previamente. No es decir, es que he estado viviendo 20 años o haciendo un trabajo que no, que fue un error hacer, no, formó parte del proceso de maduración personal. Y el haber vivido todo eso, a mí después me sirve para empatizar con otras personas que están en ese momento de incertidumbre también. Empatizo porque digo, yo también estuve en ese punto, Ahí. pero hay posibilidad de cambio. Cambio es verdad, es real. Tampoco animo a la gente a que haga un salto al vacío, ¿eh? Es decir, tampoco animo a la gente a que de repente lo dejen todo y se pongan a hacer, yo qué sé, algo de terapias o... En ese sentido, lo que digo es que estén atentos a ese sentir y que vaya ganando fuerza progresivamente. Muchas veces hay una especie de doble vida durante un tiempo, ¿eh? Se empiezas a hacer cambios, pero tienes que igual mantener tu trabajo y en paralelo vas haciendo pues, otras cosas que te gustan. Igual un día al final lo que era afición, hobby, pues, pero vocacional, se convierte en profesión. Bueno, este Hay quien de un día para otro, pero no todo el mundo. exacto, es un proceso que cada uno lo vive de una manera u otra porque Mm. todos Sí, algunas personas sí, ¿eh? Algunas personas directamente han hecho el cambio muy rápido, pero maravilla. porque estaban ya como en un momento tan maduro como que ya era urgente hacer ese cambio. Yo tengo ganas de hacerlo. El, Estás en ello, ¿no? el árbol, También. el árbol. Ah, el Sí, árbol, vale, vale. el árbol, el árbol. Sí, yo creo que ya estoy ahí. Ya hace tiempo que yo, a mí, bueno, yo luego hablamos de mí si quieres, pero Claro, claro, yo, cuéntame, cuéntame. yo te cuento, ¿no? Porque también nada, nunca, jamás en la vida pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico. Y la verdad que si miras atrás tiene como todo sentido, que es lo que dices tú, porque siempre ha estado allá, pero Sí. nunca ha salido y fue por algo, por mi hija, por ejemplo, que Ujú. alguien salió y despertó y es mi pasión y ahora no tiene nada que ver a lo que me dedicaba, ¿no? Claro. Pero, y una cosa también, porque se están preguntando también, ¿no? Vienen personas con enfermedades que intentan solucionarlo viendo Sí vienen, pero yo ya siempre eso lo dejo claro. Este estudio no pretende ni diagnosticar nada, ni sanar nada. Es decir, cuando algo llega al cuerpo, eso es algo también que merece la pena, ¿no? Entender. Es decir, cuando uno ya tiene la enfermedad puede venir de muchas maneras. Puede ser algo ya incluso, y que eso ya lo conoces un poco, ¿no? Tema transgeneracional, que eso se toca en constelaciones también familiares. Y hay algo simplemente que es heredado y nos toca vivirlo porque está en el plan de alma también, o porque tomamos del sistema y lo tenemos que transmutar, ¿no? Entonces, la enfermedad a veces puede llegar o por un tema heredado o por un conflicto mental o emocional no resuelto interno que está allí y no lo queremos ver, no lo queremos afrontar. Y eso va calando, va calando, va calando y al final cristaliza en el cuerpo. Siempre digo, el cuerpo al final es como una última pantalla de proyección en la que lo que no resolvemos internamente, porque no lo vemos muchas veces, al final se manifiesta en el cuerpo a modo de enfermedad, ¿no? Es la maestra severa, ¿no? De la que se habla, ¿no? La maestra severa, porque claro, aprendemos, pero a base de palos, a nadie le apetece, ¿no? Darse cuenta ya porque tienes que quedarte en la cama no sé cuánto tiempo o medicarte, etcétera. Pero muchas veces, si uno es honesto consigo mismo, se da cuenta de que esa enfermedad tiene un origen en su forma de pensar, su forma de vivir.
o porque está muy ligado al estrés y a la fatiga mental y al agobio del día a día, o por un tema de apegos emocionales, o por un tema de dispersión mental. Claro, en el árbol aparecen muchas cosas que pueden dar pistas para que la persona se plantee un poco, bueno, pues si he llegado a padecer esta dolencia, esta enfermedad, es que hay algo que no estoy armonizando internamente. ¿No? Al final, en origen todo está en la mente. Y por eso creo que si haces consciente muchas cosas de las que te pasan, incluso enfermedades mentales, bueno, pongamos depresión, que Sí, parece que está de moda, eh, se puede sanar. totalmente. Pero el primer paso, siempre digo, es hacerlo consciente, es darse cuenta, ¿no? Porque es el primero, ¿eh? Porque no, después vienen otros, ¿no? Hay que hacer algo al respecto, pero sí que darse cuenta, también es verdad que es como también liberador el hecho de ver que si una persona pues tiende a la depresión o a estados depresivos, y el árbol lo muestra, es un poco decir, bueno, pues no, no es cosa mía, es que he venido con eso, ¿no? He venido con esa configuración energética, con esa tendencia a tener un estado anímico bajo o un poco desconectado de mis emociones, lo que sea. Y entonces eso también consuela un poco en el sentido de decir, bueno, he venido con eso, ¿no? Entonces no es mala suerte o eh, se hace más responsable del proceso. Y a partir de ahí, claro, hay que hacer algo, ¿no? Hay que dirigirse hacia algún punto de equilibrio que normalmente es el opuesto, ¿no? Si uno está en el pilar derecho o el pilar izquierdo, que es el mental, racional, excesivamente um, enredado en sus pensamientos y sus reflexiones y no conecta con el niño interior, con la emoción, con la vida, con el disfrute, hay que ir hacia allí, hay que ir a buscar algo estimulante, algo que nos devuelva las ganas de vivir. Y eso se tiene que trabajar, no, no, no es quedándose en casa, hay que buscar la manera. Buscar y encontrar el equilibrio, que es lo que, o sea, el cuerpo desequilibrado y la mente desequilibrada es lo que crean las enfermedades, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio en Claro, todo. es un efecto, es un efecto. Esto en el árbol sale la última esfera, Malhut, la última, es tierra, es el mundo físico y es el cuerpo. Ay, Es lo mismo, es decir, es el mundo externo y el cuerpo. El cuerpo, además, el cuerpo está muy ligado a las emociones. Muchas cosas las sentimos antes de entenderlas. Eso pasa, nos pasa a todos, ¿no? A veces, pues, estamos nerviosos por algo y decimos, no, estoy muy tranquilo, pero tengo la barriga, rum, 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 ¿no? Que no para. Y claro, y es que mentalmente me quiero convencer de que no estoy nervioso, pero el cuerpo dice, sí, sí, estás nervioso. O a veces quiero hacer algo, me apetece hacer algo, o creo que me apetece hacer algo, pero el cuerpo, no sé, hay como unos... Eso va a depender de la conexión que cada uno tenga con su cuerpo, pero hay un lenguaje corporal, emocional, que si le prestas atención, el cuerpo nos habla. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención, pero si le prestas atención, el cuerpo nos está diciendo muchas cosas. Y bueno, yo, claro, pues lo voy viendo también en mi vida, ¿no? Cuando me duele algo, además siempre, la cuestión es que a todo el mundo más o menos le duelen las mismas cosas, ¿no? Es decir, en el sentido de que quien tiene dolor de hombros es como una dolencia reiterativa. Siempre es o dolor de hombros o en esa persona, ¿eh? Me refiero, es decir, que hay personas que suelen adolecer de lo mismo, o dolor de garganta, o dolor de barriga, o dolor... ¿Y por qué siempre me duele la barriga? ¿O por qué siempre me duele la garganta o las cervicales? Pues porque eso tiene una relación, ¿no? Las partes del cuerpo también tienen una relación con temas mentales y emocionales. Esto es Y interesante lo que dices ahora mismo, por ejemplo, porque mucha gente siempre habla de este punto débil. Mi punto débil es el estómago, o es sí, las caderas, o esto o lo otro, y es verdad, ¿no? Entonces, es por ese desequilibrio que sí. con este árbol eh, Mm. se puede solucionar, creo, ¿no? Bueno, la solución va a depender de ti. El árbol lo puede confirmar. Por ejemplo, una persona, Exacto, una la gente... persona que padece normalmente de estómago, que está muy relacionado con la esfera de Gesed, que está muy relacionado con aceptar las cosas, ¿no? El estómago, el simbolismo ya del propio órgano, ¿no? Aceptar las cosas que me llegan a la vida, las cosas que me ocurren, la aceptación de las cosas, pues si uno se da cuenta de que siempre tiene problemas de estómago, ahí hay un vínculo
con la conexión con la madre también, con la vida, el alimento, ¿no? Entonces, todo eso tiene una connotación muy emocional, es todo muy emocional. Y cuando nos vamos al hígado, por ejemplo, hígado-páncreas, está muy relacionado con lo mental, ¿no? Con la parte restrictiva que tenemos mentalmente. Las personas que son muy de pensamiento muy crítico o muy juicioso, muy analítico, pues a veces acumulan rabia, indignación. Y eso a veces llega a afectar al hígado, ¿no? Y al páncreas. Entonces, claro, vas viendo una serie de conexiones que en el árbol también, es que en el árbol de la vida hay muchos árboles. Hay un árbol en el que podemos situar todas las partes del cuerpo, todos los astros de nuestro sistema solar, podemos situar, bueno, muchas cosas, ¿no? Da muchísima información y ahora ya me voy Mucha. para allá. Me voy para allá. O sea, una pregunta que algunos deben pensar. Hay, pues porque van personas individuales, pero ¿van parejas? Mira, yo el tema de las parejas, si lo hago es por separado. Sé que hay personas que hacen estudios de árbol personal, buscando afinidades con la pareja o... O con temas de pareja que si quieran solo Sí, buscar y a lo mejor con el árbol de la... yo lo hago de manera individual, que después, digamos, de forma individual encuentran los puntos de comunión. Pero como no hago terapia de pareja y no es mi especialidad, y yo siempre lo enfoco todo en lo existencial, es verdad que la relación de pareja es muy importante, porque la relación de pareja nos permite conocernos mucho. Es la relación de igual a igual la que puede llegar a ser más profunda. Es tu maestro principal, vamos, Claro, eso está ahí es. todos los días. Claro, estás todos los días, es la convivencia, bueno, y tienes que eso, pues dar o ceder, pero también poner límite. Bueno, es una balanza que hay que saber mantener. Entonces sí que de manera individual, ahí se pueden ver esas tendencias, que una persona tiende más a buscar el agrado, el que me quieran, el sentirme querida, valorada, apreciada, y entonces hago cosas con esa finalidad, aunque encubierto, ¿no? Muchas veces dices, no, yo lo hago porque quiero, sí, pero en el fondo hay algo encubierto. Quiero recibir ese afecto, ese refuerzo emocional, y es a través de mi tendencia amorosa, cariñosa, dadora, servicial, etc. Y hay otras personas pues, que están en otro lado, ¿no? Entonces, son más demandantes, pero son más demandantes porque su naturaleza está más en un aspecto más restrictivo, en el que, digamos que acaban encontrando la pareja ideal en la que encaja. Es decir, la persona que es más demandante suele encajar muy bien con una persona que es más dadora, y esas dos personas se entienden bien porque cada uno está en su rol. Lo que pasa es que ahí saltarán chispas en algún momento. Claro, uno dirá, es que yo siempre estoy dando y no recibo, tú no me aportas lo mismo que yo. Y el otro dirá, bueno, pero yo, pues, por ejemplo, yo soy quien aporta la parte económica en casa, ¿no? Cada uno tiene sus argumentos. Y claro, y si uno se pone en el extremo, se radicaliza en esa postura, ¿no? De un lado o de otro, al final hay conflicto. Entonces eso va a generar crisis, etcétera. Si cada uno aprende a entender la posición del otro, y el que está en la parte restrictiva, más de Geburá, empieza a desarrollar su empatía y pensar más en el otro, en cómo se siente y conecta más con sus emociones, sus sentimientos, hay un paso hacia el aspecto emocional. Y la persona que está en el aspecto emocional tiene que entender que la naturaleza del otro igual no es tan dadora, pero porque es su naturaleza. Y entonces no tienes que pretender que el otro sea igual que yo, en ese sentido. Por eso es interesante lo que dices, primero uno y después... Claro, yo prefiero hacerlo así porque además de tocar este tema, que está muy bien, el tema de lo que es el autoconocimiento a nivel de personalidad, ¿no? ¿Cómo es tu personalidad? Eso el árbol nos lo muestra. Después profundizo y es cuando entramos en el tema existencial. Entonces Esto es lo que te iba a preguntar. claro, ¿Cómo es, o sea, qué puede esperar una persona y cómo trabajas? Ahora cuéntanos si cómo trabajas, es online, es presencial. ¿Qué espera una persona cuando llega? ¿Qué necesita? Te tiene que contar muchas cosas, simplemente es como decías el nombre y tal. Explícanos un poco la dinámica y por qué hay tanta información que nos da solamente con claro. el nombre y Pues el de mira, esto. pues ¿Qué puede resulta, esperar una persona, no?
Resulta que a veces me pasa como a ti, que cuantas menos cosas sepa, a veces mejor. Sí, Porque entonces soy más neutro. Claro, si no, eso pasa mucho cuando practicas, cuando empiezas a aprender a hacer árboles personales, claro, lógicamente practicas con familiares, amigos, y claro, vas muy condicionado, claro. sí, Yo a mi pareja ya sé cómo es, o a mi padre o a mi madre, ya. Y claro, ya estás buscando los mensajes en sí, base a tu, claro. Entonces, y yo cuando hago árboles, yo nunca pido nada a la persona. O sea, el árbol ya se sabe que cuando se pide y no hay ninguna petición en particular, es propósito de vida, es una lectura del propósito de vida. Después sí que es verdad que hay un apartado cuando rellenan un formulario, ¿no? Que está en la página web para pedir el árbol personal, aparte de los datos personales que hay que darlos, lógicamente, hay un apartado en el que puedes decir, me gustaría entenderme mejor en este aspecto o por qué me cuesta tanto el tema del dinero o del trabajo o de la pareja. Entonces, a partir de ahí, yo dentro de toda la explicación que vaya a hacer, voy a poner atención también en ese tema, ¿no? Voy a tratar de buscar mensaje en ese tema o alguna explicación, algo que a la persona le sea útil para que para que resuene algo en ella que le permita entender y cambiar. Entonces, eso es algo que, pues digo, escapa a mi control, o sea, no sé cómo va a repercutir en esa persona, pero cuanto menos sepa, mejor en ese sentido. Hay quien quiera explicarme cosas, fenomenal, pero si no me explican nada, yo explico lo que veo, lo que sale. entonces es online, es Sí, presencial. sí, yo lo hago online, yo lo hago así por Zoom. La persona que lo quiera hacer así por Zoom digamos que es más enriquecedor porque como lo vamos viendo todo sobre la marcha, las preguntas y las dudas se resuelven en ese momento. Y entonces, incluso, pues claro, la persona libremente puede ir explicando lo que sea, lo que le pasa, cómo se siente, etcétera. Y entonces ahí, pues claro, aparte de ir haciendo la lectura del árbol, vamos resolviendo un montón de cosas y yo en base a lo que me va contando también voy viendo dónde, o sea, en qué punto del árbol está la persona más atascada, cuando en cambio si no hacemos esta explicación así en directo, pues claro, yo no lo sé. Entonces yo explico simplemente lo que veo y la persona pues de ahí va a sacar sus conclusiones. Entonces se puede profundizar más cuando se hace en directo, eso es verdad. Y si no, también sé que las grabas y las mandas, ¿no? Si no las grabo, las mando y también me han dicho muchas personas que ese audio lo llevan escuchando como 5 o 6 años porque a veces cada vez que lo escuchas descubres cosas nuevas. Porque claro, se explican, es 1 hora y pico aproximadamente y salen muchas cosas allí. Entonces, así la primera vez te quedas con algo, no con todo. Después hay cosas que salen que uno todavía en ese momento no reconoce del todo o no cae en la cuenta. Pero después pasa algo en su vida y dice, fíjate, esto que estoy viviendo ahora ya salía en esa explicación que me hizo ese hombre, ¿no? Que no me conocía nada, pero ya me lo dijo. Claro, entonces hay personas y eso también me ha pasado, que me han escrito años después para, para confirmar cosas que en ese momento no veían y después... y no es que el árbol pretenda adivinar nada, ¿eh? No tiene una finalidad predictiva o adivinatoria, no. Pero sí señala cosas para armonizar. Básicamente es eso, es armonizar eso o potenciar cuando hay un talento, por ejemplo, comunicador, pues potencialo. Pues tienes un don ahí, tienes un regalo, aprovéchalo. ¿No? Qué bien. Sí. Es bonito porque da tanto de sí, fíjate que no llevo más de 10 años haciendo esto y no entras en rutina porque cada árbol es distinto y cada árbol representa un reto. Es decir, cada vez que dibujo un árbol lo tengo que reflexionar, tengo que dejar también que me llegue la intuición, la inspiración de otros planos, ¿no? No solo mi parte racional, sino también trato de conectar, ¿no? con esa otra persona en otro plano y a ver que entre los dos al final es una cosa conjunta, ¿no? Y yo siento que de alguna manera me siento como un instrumento en el sentido de, bueno, le puedo dar una información que aparece en el árbol, pero a veces también la inspiración o lo que me llega lo incorporo y eso, pues bueno, con una finalidad siempre de conectar más internamente con su propia verdad. Al final es eso, su propia verdad.
ese centro, esa esfera central, allí están todas las respuestas. Lo que pasa es que para que emerjan a la superficie tenemos que buscar, tenemos que tratar de descubrirlo. Y este estudio ayuda a descubrirlo. Y entonces, bueno, también das formación. Sí, enseño a calcular, dibujar e interpretar un árbol de la vida personal. Eso es. Y cábala aplicada también, por La allá. cábala aplicada es esto, porque el árbol personal es cábala. Y aplicada porque no es una cábala, digamos, una cábala teórica en la que tú puedas comprender lo que es el significado de esferas y senderos, que es todo muy teórico, ¿no? Y reflexivo. Es aplicada porque realmente tiene una aplicación práctica en la vida. Es decir, no es un conocimiento teórico sin más. Tiene una aplicación muy, muy, muy real, muy tangible. Y eso pues, hace que en esta combinación con la numerología, también los arcanos del tarot, temas filosóficos que incorporo y demás, puede llegar a ser muy rico todo. Puede ser algo muy que da mucho de sí, da mucha información. Qué bueno. Bueno, estaríamos horas hablando, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. Ricard, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo siempre digo, lo mejor es página web, comprendiendoalser.com. Ahí aparece pues, el apartado de consultas, de cursos, el árbol personal, hay algunos vídeos, libros también que tengo publicados, tienen todo lo que necesitan, también en Instagram, pero la información completa está en la página web. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricard. Aquí queda toda la información. La verdad Gracias a que nos ti. dejas pues con esa reflexión, es Mm, a lo que invita esto realmente, y con esa buscando salud, ¿no? Que todos queremos. eso es. Pues muchas gracias, Sara, por tu canal, por estas entrevistas tan maravillosas que dan la oportunidad justamente a abordar lo que es el autoconocimiento desde muchos ámbitos, ¿no? Desde muchas disciplinas. O sea que está muy bien. Muchas gracias por la sabiduría. Gracias a ti. Claro. Gracias. Un abrazo muy grande. Que vaya muy bien.